admitir a las personas. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos a este encuentro que tiene como objetivo iniciar un ciclo de actividades conjuntas entre la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y el Departamento de Cultura de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Bueno, nuestra intención es analizar y poner de relieve algunos aportes que desde los discursos de la tradición judía y católica nos pueden ayudar a comprender los más relevantes desafíos políticos y sociales que se plantean en el mundo actual. Esta temática la vamos a plantear a modo de diálogo entre nuestros disertantes, el rabino doctor Fischel Slagen y el doctor Guillermo Jensen. El doctor Jensen, además de ser, por supuesto, académico de nuestra universidad, se encuentra aquí en calidad de director del proyecto de investigación, estructura y recepción del discurso social del Papa Francisco. Bueno, previamente, y para quienes no conocen a los disertantes, que sí entiendo que todos tienen alguna referencia acerca de ellos, me gustaría leerles un breve CV de cada uno. Bueno, Fischel Slagen es rabino, postdoctorado en bioética, doctor en filosofía, máster en filosofía judía y Mandel Jerusalem Fellow. Se desempeña como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida. Es profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Católica Argentina, cumpliendo funciones también como director de AMIA Cultura. En el año 2018, el Senado Nacional Argentino le otorgó la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento y en el año 2019 fue declarado personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña. El doctor Guillermo Jensen es abogado, magíster en Ciencia Política y Sociología y doctor en Derecho Político. Además de cumplir funciones como director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, actualmente coordina el Seminario Permanente de Investigación, titulado Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, y es director del proyecto de investigación, estructura y recepción del discurso social del Papa Francisco. Bueno, entonces los dejo con nuestros disertantes y vamos a apuntar a la primera pregunta. La temática se va a desarrollar, como les decía, a modo de diálogo sobre la estructura de 3 preguntas que cada uno de ellos van a ir respondiendo. Vamos a la primera entonces, y es, ¿cuál es el lugar que actualmente ocupa el discurso religioso en la esfera pública? ¿Y por qué deberíamos tener en cuenta la religión para abordar los problemas que presenta el siglo XXI? Bueno, adelante, doctor Jensen, si quiere comenzar usted. Bueno, muchas gracias, Eleonora. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Rabino Fischel por este encuentro. Bueno, lo primero que quería es comentar que agradezco la posibilidad de compartir con Eleonora y con el Rabino Fischel este evento, porque hace un tiempo que venimos dialogando, teniendo un diálogo muy rico sobre el lugar del discurso religioso en la esfera pública y por fin hemos podido concretar un encuentro para dialogar públicamente sobre esto. En lo personal, desde hace más o menos 6 años que vengo trabajando más sistemáticamente en torno del tema, con investigaciones, escritos académicos y algunas intervenciones públicas. Más recientemente, a partir del Seminario Permanente de Investigación que mencionó la doctora Cano y que coordinamos con el doctor Juan Bautista González Saborido, y el proyecto de investigación Sigeva Usal que mencionó Eleonora, sobre la recepción del discurso del Papa Francisco, es que hemos seguido profundizando esta línea de trabajo. También mi perspectiva se ha enriquecido mucho con los debates vinculados a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tanto del año 2018 como del año 2020, en donde he podido apreciar las enormes contribuciones que al debate público han realizado destacados intelectuales, entre ellos el rabino Fischel, que hoy nos acompaña. También mucho aprendí leyendo y discutiendo con colegas que defendían puntos de vista muy diferentes.
Lo primero que me parece interesante es un poco delimitar de a qué nos referimos con el discurso religioso en la esfera pública. Y entendemos el discurso religioso en la esfera pública como un tipo de discurso social, que aunque se origina en una tradición religiosa determinada, se caracteriza por ser público en dos sentidos muy precisos. El primero es que se enuncia, se dice, se escribe y es recepcionado por miembros de la comunidad religiosa como por personas externas a ella. No es un discurso exclusivo de una comunidad. En segundo lugar, es público porque aborda asuntos públicos. Está a disposición de la sociedad en su conjunto y no solo de los creyentes de una determinada comunidad. Por esfera pública vamos a seguir una noción clásica, que es entender que es ese espacio social de intercambio comunicacional entre ciudadanos libres respecto de asuntos públicos. Esta es una dimensión, la de la esfera pública, mucho más societal que estatal, aunque toca lo estatal también. Seguimos aquí un poco la delimitación de Jürgen Habermas. Entonces, el discurso religioso es, en este punto, un tipo de discurso social más que no pretende excluir ni reemplazar a otros discursos existentes, ideológicos, científicos, políticos, pero reclama para sí no ser excluido, ¿no?, de la esfera pública. Nuestro interés particular se centra en cierto tipo de discurso religioso que aborda problemas y desafíos sociales, morales y políticos de nuestra época, poniendo a disposición de creyentes y no creyentes un conjunto de reflexiones, argumentos y propuestas que pueden ser de utilidad para todos. Yendo a la primera pregunta que nos hacía Eleonora, quiero señalar solo tres cuestiones, muy brevemente, sobre la actualidad y relevancia del discurso religioso en la esfera pública. Los discursos religiosos tienen un punto importante en que debemos entender que las religiones, sobre todo las religiones tradicionales abrámicas, siguen ahí, y que la teoría de la secularización, que postuló su desaparición o privatización total, que son las dos modulaciones de la teoría de la secularización, ha sido refutada por evidencia empírica y no tiene correlato fáctico en el mundo moderno, ni oriental ni occidental. Esto lo ha destacado muy bien el sociólogo José Casanova, que ha investigado y demostrado que las religiones en el mundo actual ni han desaparecido ni se han privatizado, sino que siguen siendo públicas, y en todo caso el fenómeno más contemporáneo es que se han pluralizado. Es el discurso laicista que quiere erradicar a la religión de la esfera pública el que toma la forma de una ideología y que sostiene un mito que no ha podido demostrar. La segunda cuestión que quería comentar es que, como sostuvo Jürgen Habermas, quizás el intelectual laico secular más importante de esta época, el mundo democrático postsecular necesita de la vitalidad del discurso religioso, en el que creyentes y no creyentes encuentran instancias sociales e institucionales de convivencia y diálogo recíproco. El pluralismo es un desafío de las sociedades modernas. Y Habermas parte de este enunciado admitiendo ya desde el 2001, a partir de los atentados a las Torres Gemelas, y luego en sus diálogos con el entonces cardenal Joseph Ratzinger, y más tarde con el filósofo canadiense católico Charles Taylor, que la burocratización e internacionalización financiera del mundo actual hace correr el riesgo a que la democracia se convierta, cito, en un modelo obsoleto. Su propuesta de democracia deliberativa implica que la política deliberativa es el resultado del uso público de la razón, tanto por parte de ciudadanos creyentes como no creyentes. Y finalmente, vinculada a estas dos cuestiones, creo que es importante mencionar el tema del desafío que nos plantea la traductibilidad del discurso religioso en la esfera pública. Porque si las religiones son públicas, y si la democracia moderna necesita del discurso religioso, que son los dos presupuestos anteriores, tenemos que plantearnos la pregunta respecto de por qué muchos creyentes
van con cierta culpa a la esfera pública, como si argumentar a partir de convicciones religiosas fuese un ejercicio de autoritarismo injustificable en el siglo XXI. Entiendo que el desafío es otro. No es ir o no ir a la esfera pública desde el discurso religioso, sino discernir el cómo llevamos nuestras posiciones y argumentos religiosos a esa esfera pública. Provisoriamente quiero decir que, y un poco siguiendo a Taylor, es necesario que creyentes y no creyentes, en principio, elevemos nuestras voces en el debate público en pie de igualdad. Aun cuando debamos hacer el esfuerzo por argumentar sin obligar al interlocutor a aceptar un punto de partida religioso o secular. Creo que este es más el desafío sobre la vigencia que la presencia o no de ese discurso religioso que quiere ser negado por un sector y una ideología que, como hemos tratado de demostrar al principio, no tiene correlato empírico hoy en día. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención. Gracias. Fischel, te cedemos la palabra. Bueno, yo en principio quiero obviamente también agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, por sobre todo al doctor Jensen, a la doctora Cano también por haberme invitado. Esto es parte de otras conferencias que hicimos y que vamos a seguir haciendo. La verdad que es un espacio muy, muy fructífero, donde se abordan temas, como decía el doctor Jensen, que hoy no siempre tienen espacio para ser abordados, así que nuevamente mi agradecimiento por este espacio y sobre todo por la invitación y la convocatoria. Acordando con el doctor Jensen en distinguir lo que es la religión del discurso religioso, acuerdo absolutamente que lo primero que hay que aclarar es que por discurso religioso no se entiende el lenguaje ritual de las actividades religiosas, sino más bien el uso de las ideas y de los conceptos expresados en aquel lenguaje como corpus cultural y que están, por supuesto, relacionados con el comportamiento cotidiano de las personas que se congregan en esa comunidad religiosa determinada. Ahora bien, acá hay algo sí interesante, porque a diferencia del discurso científico, cuyo objetivo es cognitivo, es informativo, el discurso religioso es conativo, es decir, no intenta decir qué es lo que la persona debe o las personas deben saber o qué es lo que las personas deben conocer. Es decir, no aporta conocimiento, sino más bien indica cómo se debe actuar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y a diferencia, nuevamente, a modo de cascada, ¿no es cierto?, del discurso político, el discurso religioso no intenta persuadir o lograr una afiliación a una teoría o ideología que resulte en una posterior acción, sino que, al menos desde el judaísmo, por ejemplo, lo que hace es reflejar conceptualmente una determinada postura respecto de un tema, interpelando otras posturas, pero a partir de una forma de vida preexistente. En otras palabras, al menos desde el judaísmo, la idea procede de la conducta y por ende su discurso es la visión básicamente conceptual a partir de una forma de vida preceptual o una cultura legal que como tal es sabiente de un principio de obligación interna, personal, a diferencia de lo que es la cultura del derecho, que comienza con el reconocimiento de necesidades, pero que deben ser satisfechas por un tercero. Y ahí hay un cambio de paradigma muy fuerte que cambia, por ejemplo, la cosmovisión sobre muchísimos temas. Por eso, el discurso religioso, que es básicamente mi trabajo académico, se podría resumir en el análisis metodológico del acervo cultural, en este caso judío, instrumentándolo técnicamente en pos de lidiar con las diversas problemáticas contemporáneas, tanto en bioética, en ética, en educación, medio ambiente, política, derecho, interculturalidad, es decir, tantos temas como la realidad demande en sus acuciantes y relevantes, por sobre todo, disputas vigentes. Pero
insisto, no con un sentido proselitista ni filiatorio, sino para desarrollar, como decía el doctor Jensen, un campo de acción, un pensamiento diferente al actual, aportando consideraciones, juicios, nociones diferentes, sin la necesidad de adscribir a ninguna religión en particular, pero que son significativas y relevantes para absolutamente todos, porque permiten básicamente mejorar la calidad de discusión y a su vez construir, por ende, una sociedad más justa y por ende más libre, por dar acceso a otras categorías distintas. Ahora, respecto de la primera parte de la pregunta, hoy claramente es posible observar para mí una problemática fundamental relacionada justamente con lo que decía el doctor Jensen, que es la dicotomía entre lo religioso, cuya desviación es el integrismo, y la secularización como laicismo, cuya desviación es la ideología. Y aquí resulta claro que la religión tuvo que pagar el precio de restringir su vocación soberana en pos de sobrevivir dentro de un marco democrático moderno, ofreciéndose ahora como un servicio y en cierta forma enajenándose. Pero el problema no fue tanto ese porque todas las religiones se acostumbraron a eso, sino básicamente para mí el problema hoy es la asimilación de la religión a la secularidad. Es decir, por un lado, las utopías devenidas en ideologías tomaron el lugar de la fe, lo vemos hoy en la política, pero también la religión decidió competir con instrumentos de la ética secular. Y esta homogeneización provocó lo que muchas veces se llama la transvaluación, en donde se asimilan conceptos como valor e interés, autoridad y poder, realidad y narrativa, ¿no es cierto?, religión y secularidad, disolviendo el principio, el orden jerárquico, por ejemplo, que da la tradición, y por eso, por supuesto, menospreciándola, y promoviendo únicamente lo instrumental, lo coyuntural, como único espacio aparente de significación actual. Por eso, en un contexto donde hoy, el actual, las disputas ya no son sobre contenidos concretos, sino más bien por la posibilidad práctica comunicativa de aquello que se quiere decir, es donde justamente, en mi humilde opinión, el discurso religioso tiene muchísimo para aportar, porque lo que hace es quebrar el actual, como dice Hans Jonas, albedrío esclavo del ciudadano, donde si bien el ciudadano no carece de elección, la capacidad de elegir está, como dice él, severamente afectada por estar al servicio de la vanidad. Es decir, ya no se restringe la capacidad de elegir, lo que se restringe es aquello por lo cual se elige, ¿no? Es la ilusión de la elección, ¿no? Y contribuye justamente el discurso religioso también a que, por sobre todo en el siglo XXI, como decía la doctora Cano, la tecnología no esté al servicio de las pasiones desiderativas, asumiendo una función ideológica o encubriendo disfunciones sociales, autopostulando una libertad como exigencia fanática, negando toda mutualidad entre humanos, y ahí le voy a robar una frase al doctor Jensen, que es la hiperinflación del yo, ¿no es cierto? Es decir, el discurso religioso lo que hace es evitar eludir el valor o la autoridad de la tradición, de la conciencia, restringiendo todo intento de perpetuación de una ideología como sistema y como manipulación de la vida cultural. Por ende, y ya para concluir, hoy la tarea, en mi opinión, de una crítica a la cultura fundada en lo religioso consiste justamente en reconocer qué tipo de vanidad, qué tipo de idolatría hoy caracteriza a la empresa humana en el presente, tal como oportunamente y bíblicamente fue la desacralización y el desencantamiento de la naturaleza, de los baales, los ídolos, los faraones, las monarquías absolutistas divinizadas. Es decir, hoy la labor del discurso religioso es básicamente la de promover, ante todo, concepciones fundamentales, permitiendo generar valores
para la comprensión, el aprovechamiento de los avances tecnológicos y culturales, más allá de las habilidades disponibles. Y esta es la forma en la que creo yo que el discurso religioso puede engarzar lo que es la tradición con el progreso de forma solidaria, sin ser antagónicos, ¿no es cierto? Es decir, resguardar los valores ante la invención, pero para ello, ¿no es cierto?, hay que, digamos, el trabajo se basa en seguir poniendo en vigencia el discurso religioso, que fue básicamente el que garantizó históricamente hoy valores secularizados como la educación, la salud, la seguridad, la propiedad privada y la defensa de la vida, que a su vez fueron olvidados o pervertidos o abandonados por, y esto lo vivimos mucho en el siglo XX, por una especie de prometeísmo, ¿no es cierto?, conducente a una autonomía técnica e ideológica que hizo al hombre cautivo del deseo y por ende librándose a todas sus pasiones. Con lo cual, creo que este es básicamente el trabajo o la misión del discurso religioso en el día de hoy. Ahora sí, perdón. Quería hablar y estaba muteada y no me daba cuenta. Muchas gracias a ambos. En este contexto, entonces, en este marco conceptual acerca del discurso religioso y de sus implicancias, en lo concreto, ¿qué desafíos actuales podrían ser abordados desde el discurso religioso? De una manera fructífera y teniendo en cuenta precisamente un contexto del siglo XXI que nos ofrece múltiples desafíos que son abordados desde diferentes ámbitos. ¿Y cuál sería el rol del discurso religioso? Bueno, con quien quiera comenzar. Es una muy buena pregunta, porque la verdad que son todos y cada uno de los problemas existentes, digamos, ¿no? Podemos ejemplificarlo muy brevemente con los más actuales problemas. Por ejemplo, en cuestión medioambiental, y por supuesto el doctor Jensen va a hablar mucho mejor que yo sobre justamente el Laudato, ¿no es cierto? Dando un mensaje de mesura entre la producción y el consumismo destructivo, contaminante, y la idolatría naturista del nuevo Deus sigue natura, ¿no es cierto? Desde las concepciones bioéticas, básicamente desinonimizando lo técnicamente posible con lo éticamente aceptable, aspectos que hoy parecen solidariamente correlacionados. Respecto, por ejemplo, del aborto, bueno, ya ha sido abordado, ¿no? Pero el entendimiento de situaciones críticas, pero sin cosificar el ser humano, descartándolo cuando meramente perjudica los intereses de otro, ¿no? Es decir, evitando despojarse de la responsabilidad de los resultados de actos consentidos. Respecto de trasplantes de órganos, y siguiendo la línea bioética, fomentando la posibilidad, por ejemplo, de salvar vidas, pero limitando la eventual muerte utilitaria de uno en pos de otro. Todas estas desviaciones que hoy, digo, están sucediendo, digamos, ¿no? Respecto de las técnicas, por ejemplo, de reproducción asistida, el discurso religioso perfectamente promueve la realización personal, la realización familiar, pero limitando la industrialización del ser humano como producto y de la mujer como una comercial máquina reproductora en el caso de, por ejemplo, la subrogación de vientre. Respecto de las células madre o embriones criopreservados, promoviendo, por supuesto, los avances científicos, pero, por supuesto, restringiendo también los medios cuando se tratan de vidas humanas, resguardando la dignidad como tales. Ahora está el tema de la eutanasia, que ya tiene 2 proyectos de ley ingresados en el Congreso. Bueno, respecto de la eutanasia, el discurso religioso es muy claro, ¿no? Estableciendo una solución entre 2 males. Por un lado, el ensañamiento terapéutico, o lo que se llama vulgarmente el encarnizamiento terapéutico, y por el otro mal, que es el suicidio asistido, respetando la autonomía a la vez que la dignidad humana y el deber hipocrático del personal médico.
Y la solución que encuentra el discurso religioso es justamente para no transgredir ninguna de estas dos prohibiciones, bueno, la desobstaculización de aquello que impide la muerte del paciente terminal, irreversible, y cuya patología lo único que sostiene es determinadas funciones fisiológicas de algunos órganos. Desde lo tecnológico, por ejemplo, el discurso religioso demanda justamente una ética en el uso de la inteligencia artificial, hoy convertida en una especie de mágico e infalible oráculo determinista, obliterando el juicio, el libre albedrío, como signo específico y diferencial del humano. Tenemos también el transhumanismo, hoy entendido como una especie de jacobinismo tecnológico, ¿no es cierto?, en donde el discurso religioso es claro y contundente, en donde está muy bien aumentar las capacidades operativas del ser humano, pero en la medida también que se aumentan las virtudes morales del mismo, para no caer nuevamente en un voraz y polar utilitarismo, es decir, volver a lo que Jacques Ellul decía, el puedo pero no quiero, retomando la dimensión ética del humano y no solo la dimensión de su perfección operativa, ¿no? Desde lo político, bueno, tenemos el discurso religioso que promueve desde los modelos políticos davídicos y no davídicos la separación estricta del poder ejecutivo respecto del judicial, y cómo desde los modelos políticos bíblicos se enseña desde la pragmática y desde la casuística bíblica cómo, y la importancia y la relevancia de la división de estos dos poderes, y cómo en última instancia, ¿no es cierto?, la historia concibió y concluyó que es mejor una inmunidad soberana a que el poder ejecutivo pueda juzgar. Eso está muy claro en el discurso religioso a partir de la casuística bíblica. Y por supuesto, desde el diálogo político, incluso la ética del discurso político, el tema de hasta dónde el discurso religioso involucra en estas cuestiones, hasta dónde se debería regular hoy, que es un tema que nadie trata y que el discurso religioso lo aborda ya desde hace al menos 2500 años, hasta dónde el funcionario público, el político, quien tiene sobre sus hombros responsabilidad pública, puede mentir en aras del bien común. ¿Cuál es el marco regulatorio? Poniéndolo en relación y en referencia con el marco regulatorio de una ética de la mentira social. Lo mismo se puede hablar de la libertad de expresión, cuando vemos que desde el discurso religioso nunca en la Biblia hubo un patrullaje, ¿no es cierto?, del pensamiento, sino que todo lo contrario, digamos, a los falsos profetas se los dejaba hablar, nunca se los censuraba. Y hay un modelo para que la propia persona educada, o lo que se llama una persona cultivada en el sentido de no de lo cognitivo, pero sí desde su experiencia, o sea, la palabra cultura desde su raíz cultus, que es el trabajo, ¿no es cierto?, desde lo que hace, como la agricultura, el trabajo del agro, pueda él mismo discernir las falsedades de quienes en su momento eran falsos o verdaderos profetas, pero sin una censura, hasta el propio modelo bíblico, que parece paradójico, en donde siempre prejuiciosamente se lo tilda como de anticuado o de purista, o incluso de polar en cuanto a la intolerancia, termina siendo el más plural. Bueno, así infinidades de cuestiones en donde el discurso religioso no solamente aborda estos temas, sino que es absolutamente relevante para darle vigencia a lo religioso, pero también vigencia en cuanto a su significatividad para dirimir y para resolver problemas, como dije antes, aportando otras miradas y otras, digamos, nociones que hoy están encubiertas en dicotomías que parecen agotar toda temática o todo intento de solucionar las temáticas que se abordan. Muy bien, gracias, Guille. Guille, tu reflexión. Sí, yo, bueno,
siguiendo un poco lo que planteaba el rabino, creo que son muchos los temas e importantes, los temas de actualidad que pueden ser abordados muy fructíferamente desde una tradición religiosa. En mi caso me voy a concentrar en algo muy específico, que es la dimensión social del discurso religioso del Papa Francisco, que es lo que he venido trabajando en estos años y lo que estamos trabajando actualmente en el proyecto de investigación. Y quiero detenerme en dos aportes del Papa Francisco muy vinculados al discurso religioso y los problemas actuales. Uno, el cuidado de la casa común, el desafío ecológico de nuestro tiempo, contenido en la encíclica Laudato Si del año 2015. Y dos, sus reflexiones sobre el conflicto social, sobre la grieta global que atraviesa las sociedades en el mundo contemporáneo y que las podemos encontrar tanto en su última encíclica, Fratelli Tutti, como en su libro, junto con el historiador Austin Eyebright, Soñemos Juntos. En Laudato Si, el Papa Francisco ha puesto de relieve la escala mundial del desafío de la crisis ecológica global. Y con eso ha favorecido la instalación de la cuestión de la crisis ecológica en la agenda pública, no solo de gobernantes, sino de pueblos y ciudadanos de todos los sectores sociales y de todos los países del mundo. Por supuesto que es un discurso que Laudato Si ha interpelado a los gobernantes, pero también ha irradiado hacia los ciudadanos de todo el mundo, y la reflexión ecológica dejó de ser algo vinculado a una especie de vanguardia progresista y se ha vuelto también, sobre todo en el ámbito católico, una reflexión común a todas las clases sociales. Esa instalación en la agenda pública global y en los ciudadanos del mundo ha sido central para propiciar el crecimiento de una conciencia ecológica, que no es ideología, sino una percepción de que existe un desafío civilizatorio que nos interpela como hijos de Dios y como ciudadanos en un mundo global e interdependiente. Al mismo tiempo, desde la tradición del magisterio de la Iglesia Católica, ha logrado articular, y esto me parece un logro muy significativo, virtuosamente el conocimiento científico sobre la crisis ecológica global con una reflexión ética sobre los límites del actual esquema de producción y consumo. Lejos de las acusaciones habituales desde la ideología laicista de que la religión es la negación del progreso científico y que no puede dialogar con eso, vemos cómo Laudato Si es un gran ejemplo de esa virtuosa articulación, porque Laudato Si se alimentó tanto de los más actuales conocimientos sobre el daño al medio ambiente, la crisis ecológica global, como de las experiencias que en el caso concreto sobre el tema venía desarrollando la Iglesia Católica y la experiencia personal del propio Papa Francisco, que como reconoció en el libro Soñemos Juntos, en el año 2007, en la conferencia de Aparecida, le pareció, y lo cito, excesivo el énfasis de los obispos brasileños respecto de la cuestión ecológica, particularmente en el Amazonas. Y dice, luego, lentamente, fue creciendo, como el amanecer, una conciencia ecológica en mí. O sea, ese fue un producto complejo que llevó tiempo y que mostró esa articulación virtuosa. No casualmente, me parece, este tipo de discurso es enunciado desde una tradición religiosa, que al tener presente a Dios tiene presente los límites y daños que la acción humana puede causar a la propia humanidad que habita la casa común. Es un claro ejemplo, me parece, de discurso que sin negar su origen religioso se expresa como razón pública y está a disposición de todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes. En Fratelli Tutti, el Papa nos alerta sobre las causas de la conflictividad social que atraviesa nuestras sociedades hoy. Me detengo en dos que me parecen especialmente relevantes vinculados a lo que comentó el rabino. Su reflexión sobre la moda deconstruccionista, como menciona, que quiere romper todo vínculo con las tradiciones y comenzar con una hoja en blanco de cero a la historia. La intolerancia a las tradiciones culturales, particularmente las religiosas, hacia el conocimiento acumulado por el pasado, termina socavando las bases sociales de una vida común en paz.
Esto se aplica a quienes sostienen ideologías de derecha y de izquierda. Es un sustrato cultural compartido que encuentra sentido solo en la enemistad y en la polarización extrema. Es lo que señala el Papa. Francisco nos recuerda que las polaridades y la conflictividad son parte de nuestras sociedades, desde siempre. Lo que tenemos que pensar es qué hacemos con ellas. Si las profundizamos o si a partir de las diferencias y siguiendo a Romano Guardini, lo que Romano Guardini llamaba tensiones polares, constituimos una sociedad poliédrica donde las partes no se disuelven en el todo y el todo sirve para articular las partes. Una sociedad, siguiendo a Levinas, un filósofo del cual el rabino es experto, conocedor, donde prime la unión en la alteridad y no el conflicto en la polarización. Y lo segundo, y muy breve, que quiero rescatar de Fratelli Tutti y de este libro Soñemos Juntos, es, respecto a la conflictividad, es la noción de conciencia aislada que el Papa desarrolla en profundidad, sobre todo en el libro Soñemos Juntos, y que consiste en un ejercicio de selectividad moral, social y política que nos hace ver solo una parte de los problemas y nos impulsa a juzgar lo bueno y lo malo a partir de nuestra propia conveniencia personal, ¿no? Muy en línea a lo que comentaba el rabino. Esa conciencia aislada se cierra sobre sí misma y termina legitimando nuestros prejuicios, ideologías y juicios morales sobre otros. Esto nos lleva a perder lucidez para comprender lo que sucede en nuestra familia, en nuestra sociedad y en el mundo, y condiciona nuestras acciones concretas que tienden a ser autocentradas, autointeresadas y cerradas a la realidad de los otros. Este es mi aporte en esta consigna. Bueno, muchas gracias. Y antes de ir a la tercera y última pregunta, bueno, les digo que luego de esta respuesta, entonces, vamos a comenzar el diálogo con los asistentes, pueden hacer las preguntas a través del chat. Y bueno, la tercera y última reflexión apunta a que nos digan nuestros disertantes cuál es el futuro del discurso religioso en la esfera pública. ¿Será útil para enfrentar los próximos problemas sociales y políticos? Bueno, ya entramos en el dominio del deseo aquí, de la expresión de deseo. Pero es una muy buena pregunta. Eso va a depender de lo que hagamos y del lugar que la sociedad esté dispuesta a concederle, digamos, ¿no?, al discurso religioso. Nuevamente, digamos, cabe la aclaración de que la religión no es mensurable por su utilidad, dado que no está en función de nada. Por lo contrario, la religión es una finalidad en sí misma en la medida que su valor supremo es Dios. Es decir, la religión no tiene una función social, por cuanto la sociedad no es aquello a lo que se le rinde culto, ¿no es cierto? Ahora, tanto desde algunos ámbitos religiosos como seculares, siempre se intentó demostrar a modo de vulgarización o didáctica la función social o política de la religión, sin la cual los más básicos fundamentos de la estructura social se vaciarían eventualmente, llevando a la sociedad a la ruina. Incluso hay muchos versículos bíblicos también que hablan de, por ejemplo, en el Deuteronomio, ¿no? ¿Acaso no es porque mi Dios no está en mi interior que me han sobrevenido estos males? Como si fuera una función individual, social, de protección. Incluso, a ver, el mismo Voltaire, 4000 años después, él mismo decía que le prohibía a los que se hospedaban con él hablar sobre las dudas de la existencia o no de Dios o de un juicio ultraterrenal. Él mismo lo dice, por miedo a que su servidumbre lo asesinara, pensando que en realidad no cabría la posibilidad de no existencia de un juicio ultraterrenal. Y de hecho Voltaire, él mismo dice que estaba muy preocupado por eso. Pero también están las posiciones laicistas que plantean a la religión o al discurso religioso como un factor disruptivo, perjudicial para un sistema social o estatal moderno, y ahí lo tenemos, por ejemplo, a Marx, ¿no es cierto? Es decir, no solo la religión para el laicismo no es necesaria para el logro de objetivos sociales y nacionales,
sino que incluso los perturba, ¿no es cierto? Ahora, una de las cuestiones, creo yo, sociopolíticas que el discurso religioso manifiesta en el siglo XXI como absolutamente crítico es sobre la estructura y la organización sociopolítica que hoy llamamos democracia, ¿no es cierto? Y por sobre todo en lo que Rawls o Finis hablan de que el denominador común de más allá de cómo se implementen las democracias modernas es justamente el intento de forma ordenada y por sobre todo justa de resolver conflictos. Este ideal moral de lo justo como lo razonable y adecuado por parte del Estado, es decir, esta idea moral de lo justo como neutralidad, asegurando la imparcialidad o al menos la no subjetividad en las consideraciones, en las resoluciones, sin enajenamientos de ninguna índole, es una idea religiosa. Si bien la podemos encontrar en Aristóteles, pero por sobre todo la trabajan y la desarrollan sistemáticamente Maimónides por parte del judaísmo y Tomás de Aquino por parte del cristianismo. Modernamente lo vamos a ver en Rawls, como dije, en la razón pública, o en Finis, como el compromiso con la razón práctica, ¿no? Pero esta idea, este principio de neutral razonabilidad para las decisiones de acción pública, ¿no?, que resultan en la objetivización metodológica de tres variables, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, es una idea del discurso religioso que hoy sirve para medir el grado o la calificación democrática de un Estado determinado. Es decir, la idoneidad porque evalúa si el fin perseguido es legítimo, considerando luego la adecuación del medio propuesto para la medida que se quiera tomar o para el fin que se quiere lograr. La necesidad, valorando si la medida determinada es la menos restringente de otra o de toda otra igualmente eficaz para lograr esa misma finalidad. Y la proporcionalidad, evaluando si la medida a tomar guarda una admisible relación entre las demandas generadas entre los ciudadanos respecto de los beneficios de su aplicación. Ahora, estas básicas cargas justificativas que un Estado, un gobierno, como administrador de ese Estado, debe responder, ¿no es cierto?, es la que hoy determinan, según los politólogos o los filósofos de la teoría política moderna, determina el carácter democrático y representativo de un Estado. Mucho más que la mayoría de votos de un parlamento, de un congreso. Es decir, y esta es una idea del discurso, es una idea religiosa, en donde paradójicamente la idea religiosa está diciendo que en un Estado de derecho democrático el Estado no puede ser ni laicista, ni confesional, ni de derecha, ni de izquierda, en ninguno de sus planos y en ninguna de sus políticas, ni en lo social, económico, educativo, no sé, sanitario, laboral, seguridad. Por lo contrario, es el discurso religioso que indica bajo estas tres variables y la idea de lo razonablemente justo para dirimir conflictos en la esfera pública, es lo que justamente restringe la dimensión ideológica del Estado y surge a partir del discurso religioso, justamente haciendo del Estado un instrumento neutro para cumplir con la función y con la responsabilidad que le compete para toda la ciudadanía, más allá del credo, el culto que profesen sus ciudadanos, o incluso si son ateos, agnósticos. Es decir, fíjense cómo el discurso religioso hoy resulta en un pluralismo constructivo mucho mayor a otros discursos teóricos políticos. Es decir, si bien al individuo le asisten las libertades y los derechos para sus subjetivas decisiones, cuando se trata de medidas colectivas y de orden público, el discurso religioso está diciendo
que esas medidas deben ser consideradas y además resueltas por los representantes, pero como dije antes, no por la exclusiva lógica legitimadora mediante la mayoría de votos, sino con la premisa de lo justo en los términos mencionados bajo ese sistema de justificación por esas tres variables, lo idóneo, lo necesario y lo proporcional, para evitar arbitrariedades y que las resoluciones no beneficien solo a un sector, por mayoritario que sea. Es decir, como para concluir, el concepto que indica aquí el discurso religioso es que no existen los derechos básicos cuando no se tiene la posibilidad de implementarlos, y similarmente, la libertad solo existe cuando hay una base que posibilita la realización de la voluntad, y que el Estado tiene que ser un Estado neutro, cuyas medidas para la resolución de conflictos tienen que estar objetivadas en función de estas tres variables, que son variables de razonable justificación o justificabilidad, cosa que hoy en las teorías políticas no se cumple, teorías políticas seculares o laicistas, y esto es una idea justamente del discurso religioso, es decir, hoy la posibilidad de analizar las medidas políticas tomadas por los gobiernos en todas sus áreas de incumbencia, pero para demandar mayor transparencia, eficacia y justicia en las acciones gubernamentales, en pos de garantizar y de perfeccionar un Estado de derecho democrático, neutral, no laicista y no confesional, proviene justamente del discurso religioso. Yo creo que esto es una variable a tener muy en cuenta, por lo menos en estos primeros años del siglo, no tan primeros años, ya estamos cursando el fin del primer cuarto del siglo XXI, pero que es algo que por lo menos en nuestras latitudes hay que tomar muy en cuenta por ciertas tendencias que se están teniendo, no solamente en nuestras latitudes, pero sobre todo en las nuestras, y de cómo el discurso religioso paradójicamente termina de elaborar un Estado neutral y no ideológico. Guillermo. Bueno, y yo siguiendo ahí la línea trazada por el rabino, creo que sin ánimo de profetizar nada, me imagino tres escenarios a futuro muy vinculados a la relevancia del discurso religioso en la esfera pública. Y un poco vinculado a la pregunta anterior, y algo que mencionó el rabino, creo que lamentablemente los desafíos de la crisis ecológica, por ejemplo, ¿no? Y de la polarización social que mencioné respecto como dos ejes que había trabajado el Papa Francisco, nos acompañarán por un tiempo, puesto que son producto de tendencias estructurales en nuestra cultura política y nuestra organización económica. Los discursos y políticas tecnocráticas y populistas van a seguir ahí. Lo que nos desafía a aceptar su existencia y pensar a partir, en el caso de Francisco, de la fraternidad, en una cultura del encuentro que nos ayude a imaginar un mundo menos polarizado y más cuidadoso de la creación. Creo que ese es un primer desafío muy importante porque la polarización y la crisis ecológica no son un mal momento circunstancial, lamentablemente, y creo que el discurso religioso tiene ahí un desafío por delante bastante claro. Estos son los temas que tratan Laudato Si, Fratelli Tutti, y que demuestran que los discursos religiosos, por ejemplo, como el del Papa Francisco, siguen siendo una fuente de reflexión muy importante para pensar el mundo que queremos. Porque nos interpela de un modo integral y no aislado. Justamente porque proviene de una tradición religiosa donde lo comunitario y no lo individual ocupan el lugar central. Vislumbro también que el creciente progreso tecnológico, y esto lo ha mencionado en su primera intervención el rabino, hará que sea cada vez más importante la reflexión sobre los límites morales y éticos de los avances técnicos. Si los seres humanos cada vez podemos avanzar más sobre la creación y hasta jugar a ser Dios,
la reflexión sobre los límites y orientación de nuestras acciones será cada vez más importante. Aquí creo que las religiones, y especialmente el judaísmo, el cristianismo y el islam, pueden ser fuente de inspiración para el debate público sobre estos temas. Y finalmente percibo que una gran parte de la cultura social y política, anclada en la lógica del antagonismo permanente y la ruptura de las tradiciones, que está un poco impulsada por ese laicismo intolerante, representan un desafío y representarán un desafío para la presencia del discurso religioso en la esfera pública. La tendencia a deslegitimar todo aporte que venga del campo religioso quizás no decrezca, sino que incluso aumente. Esta es una razón poderosa para fortalecer la presencia de intelectuales públicos vinculados a las religiones, como es el caso del rabino, y pensar cuidadosamente el modo en que desde la religión se puede intervenir en esos debates públicos. Porque aquí me parece que el desafío es no replicar desde el discurso religioso la intolerancia, el antagonismo y la selectividad ideológica que caracteriza gran parte de la cultura política y social contemporánea. Veo en esos tres escenarios un desafío y aunque suene un poco quizás pesimista respecto del contexto cultural, creo que ese realismo respecto de las circunstancias en las que estamos y las que vendrán al futuro hace aún más relevante que pensemos en la vitalidad del discurso religioso. Sigo apoyado en la profética percepción de Jürgen Habermas, que se dio cuenta muy tempranamente en el siglo XXI que no hay espacio para un mundo civilizado sin religión. Ese es mi aporte. Bueno, muchas gracias, doctor Jensen. Entonces, bueno, vamos a las preguntas, antes de que se nos acabe el tiempo, voy a darle espacio al público en primer lugar, y luego sí, preguntaré yo en todo caso. Bueno, la primera pregunta que tenemos acá es la del doctor Juan Bautista González Aborido, que nos dice que la polarización y el desencuentro quizás están vinculados a la pérdida de sentido, a la fragmentación de la realidad y al debilitamiento de los lazos comunitarios. En ese sentido, es posible que las religiones y el discurso religioso aporten esa unidad y aporten sentido necesario, núcleo ético mítico, es decir, una visión del mundo, que que interpreta los momentos significativos de la existencia humana y los guía éticamente. Bueno, pregunta el doctor qué opinan al respecto. Si quiere el rabino primero. No, por favor, el dueño de casa, por favor. Bueno, a ver, sí, me parece que el tópico de la pérdida de sentido ha hecho recaer, digamos, las religiones son un poderoso dador de sentido, y un poderoso dador de sentido en forma integral y de pensamiento comunitario, ¿no? Es cierto que existen expresiones, denominaciones, como se llama en Estados Unidos, religiosas, muy apalancadas en una cultura del contacto individual o de la relación individual con un Dios, pero no es el caso ni del judaísmo ni del catolicismo, ¿sí? Que son tradiciones comunitarias, que refieren a un pasado común y no a personas sueltas, aisladas. Ahora, en ese sentido, lo que yo veo es que algo incómodo para el pensamiento y para la cultura política actual es esta dimensión comunitaria de las religiones. Pero, y a esa dimensión comunitaria se la suele sacar de la cancha, para decirlo en términos vulgares, apelando a que es un discurso religioso, justamente. Aunque suene lindo,
como lo dice un líder religioso, o está enunciado en el marco de una cultura religiosa, otra vez, el modelo laicista no sirve para tratar los problemas actuales contemporáneos, es parte del pasado, es parte de algo oscuro, etc. Y ahí, respecto a lo que plantea el doctor González Saborido, me parece que yo retomaría la cuestión de la traductibilidad, o la puesta, o la forma en que el discurso religioso opera en la esfera pública en este contexto, porque me parece que la forma de evitar eso, en cierta manera, porque no se puede, digamos, quien odia la religión siempre encontrará una buena razón para excluirla, pero es importante apelar en el discurso a un estilo y a un formato que, sin negar la presencia y el origen religioso de los argumentos, permita la conexión con un público más amplio, ¿no? Esto es, ni diluirse en una especie de discurso más, ni replegarse en una lógica que solo sirve para una comunidad reducida. Esa es la reflexión que se me ocurre a partir de la consulta del doctor González Saborido. Michelle. Sí, es una muy buena pregunta, porque hoy lo que se ve no es un diálogo, ¿no es cierto? Hoy hay obcecados monólogos en formato de diálogo, pero donde cada uno de los interlocutores, esto se ve cotidianamente, ni siquiera se debate, ¿no? Desean únicamente la anuencia del otro o imponerle su idea, o que al menos no estorbe en su propio soliloquio, eso se ve continuamente. Y lo más interesante, esto que decía el doctor Jensen, que esta centrípeta fuerza de razón política más allá de toda evidencia o de todo argumento que se le presente, ¿no es cierto? Y se utiliza, además, todo medio a su alcance para ello, comenzando desde la falacia, el embuste y hasta cuestiones lindantes con lo extorsivo. Ahora, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo, no es nuevo. Lo que sí, claro, obviamente hay que virar hacia un diálogo político, pero para ello, para que haya un verdadero diálogo político en el sentido de diálogos, ¿no? Del conocimiento entre dos, de lograr una episteme, una epiistemi, lo que se le coloca por arriba, ¿no es cierto? Una superestructura en la que los dos o más son partícipes necesarios. Debe partir, claro, de un común objetivo que hoy no lo hay, bajo una admitida autoridad reconocida por todos que hoy tampoco la hay, y que devenga en un proceso de concientización abierto y explícito para reconocer la legitimidad de otras perspectivas que hoy tampoco lo hay. Esas tres características son las características, por ejemplo, del diálogo talmúdico, en donde hay dos sabios que discuten de determinada posición, pero que tienen estas tres variables en común. Un objetivo en común, una admitida autoridad reconocida por ellas, en este caso Dios, ¿no? o los versículos bíblicos, y que tienen un proceso de concientización abierto y explícito que reconoce la legitimidad del otro, aun cuando el otro no esté de acuerdo. Es decir, hay una renuncia, que hoy tampoco la hay, a esta, como dije antes, tendencia centrípeta de la razón política, y que solamente a través de ella se puede trascender posiciones doctrinales que generalmente son ciegas, dejando de representarse en estas dualidades maniqueas de la cual hablaba o preguntaba el doctor Saborido. Es decir, la idea es tender a un razonable consenso más que a la profundización de dicotomías, de grietas, de polarizaciones, ¿no es cierto?, que se plantean en términos de calificaciones, de juicios de valor, pero para ello se necesita un esencial aporte individual que creo que el discurso religioso, como decía el doctor Jensen, lo aporta, y lo aporta en mucho, y no solamente desde lo discursivo, sino desde lo casuístico, en donde todas las partes intervinientes tienen que comprometerse con una gran dosis de humildad
de compromiso con la verdad y de obediencia a unas mismas y claras reglas. Eso es lo que hoy está faltando. Y mientras que eso esté faltando, no se va a lograr un diálogo político, por lo menos en sus mínimas expresiones. Ahora, ¿esto es utópico? No, no es utópico, porque hay países en donde lo han logrado sin perjuicio de lo que se llaman chicanas y de todas las bajezas que tiene la política, porque no es otra cosa que la consecución y la conservación del poder. Pero donde hay un mínimo, una especie de bottom line, una línea de base que todos respetan y que en nuestras latitudes eso se rompió y parecería ser un punto de no retorno y en la que sí el discurso religioso tiene muchísimo que aportar. Sin ir más lejos, en medio de la pandemia, en mayo del 2020, nos juntamos los bioeticistas del judaísmo, del catolicismo, del islam, de las iglesias evangélicas y de la iglesia de los mormones y establecimos un protocolo para el triage y para la asignación de recursos vitales, por ejemplo, los respiradores. En ocasión del COVID-19 fue aprobado por la legislatura porteña, está siendo implementado en muchos centros de salud y es un protocolo que proviene de un discurso religioso, pero es un protocolo absolutamente dentro de las normas éticas desde el Código de Nuremberg, del informe Belmont, del Código de Helsinki, en donde no hay una sola palabra que remita a lo religioso, es simplemente ético. Es como decía el doctor Jensen, es la traducción instrumental de lo religioso a la normativa ética frente a otros protocolos que habían salido que ustedes no van a creer, pero lo decían y están colgados hoy en el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, firmados por muchas entidades médicas, que ante pacientes con la misma gravedad y en simultaneidad de llegada al centro de salud, el médico tenía que tirar la moneda para decir a quién darle, por ejemplo, el respirador artificial y a quién no. Es decir, el médico tenía, o el personal de salud tenía que decirle, mire señor, discúlpeme, usted muere porque salió seca y usted era cara, ¿no? Protocolos que han sido utilizados en muchos países nórdicos de Europa, ¿no? O con protocolos absolutamente utilitaristas definiendo por el rango etario, como si la vida fuese un bien cuantificable, en donde la vida de un joven vale más que la vida de un anciano, y que se da de bruces con el derecho, por cuanto el homicidio de un joven no es más penable o más punible que el homicidio de un anciano, ¿no es cierto? Y ese es un protocolo que lo que hicimos fue tomar todas, por ejemplo, las escuelas éticas, igualitarismo, utilitarismo, Kant, la teoría ética de Kant, es decir, la ética personalista también, y ponerlas en función de determinados, que fueron 5 puntos en donde la ética universal está de acuerdo, por ejemplo, la defensa de la dignidad de la persona humana, el respeto por la autonomía de la persona y también por la autonomía del personal médico en función de su juramento hipocrático, para establecer un protocolo y que ese protocolo no esté sesgado por una determinada escuela ética. Eso es un claro ejemplo del discurso religioso aplicado, en este caso, al sistema de salud, el cual, como bien decía el doctor Jensen, sufrió la invisibilización, ¿no es cierto? Pero así y todo, muchos centros de salud, y me refiero al Finoquieto, al Álvarez, al Hospital Alemán, al Hospital El Cruce de Florencio Varela, y seguramente me estoy olvidando, al Británico también, lo adoptaron como bibliografía obligatoria. Quiere decir que, más allá de esta invisibilización deliberada, estamos viendo, no solamente desde lo conceptual que el discurso religioso es importante, sino desde lo práctico, el discurso religioso es vital para mantener los valores
de un Estado democrático en el que estamos conviviendo, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Así es. Y bueno, antes de ir a la última pregunta, bueno, voy a leer algunos de los mensajes y también de las reflexiones de nuestros asistentes. El doctor Carlos Gorostegui dice que creo que el lenguaje religioso, en la concepción que ha dado el rabino, en la esfera pública, resulta una necesidad imperiosa para asegurar la efectiva libertad religiosa. Un alumno, Esteban Prelat, dice que lo que me da temor como joven que nació rodeado de la tecnología es lo que dijo el doctor Jensen. Tristemente, el ser humano sueña e intenta ser Dios y desafiar los límites naturales del ser. La tecnología está avanzando mucho y rápido, tan rápido que nos sobrepasa. Creo que los líderes religiosos deberían involucrarse aún más en estas cuestiones y recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, que hay límites como la vida y la muerte y que como límites que son no deben sobrepasarse. Y por último, bueno, tenemos una pregunta del doctor Guillermo Wittenburg que dice, no dudo del discurso religioso, sin embargo, en Occidente, pregunta, ¿no va hacia un discurso de secularización? Y en Habermas, ¿se trata de un discurso religioso trascendente o meramente inmanente? Bueno, esta pregunta del doctor Wittenburg, una pregunta... Sí, adelante. Y me parece, empiezo yo y creo que las tres tienen un hilo conductor y voy muy brevemente, pero empiezo por la última. A ver, la cuestión con Habermas es muy interesante porque Habermas, al no ser creyente, no se convirtió a ninguna religión. Desde su posición, históricamente agnóstica y en sus primeras épocas más vinculada al marxismo cultural, sin dejar de lado ese espacio, se dio cuenta, ¿no?, que desde su teoría comunicativa estaba ejerciendo una especie de exclusión invisible, no justificada, no argumentada, del discurso religioso en la esfera pública. Y eso se le hizo mucho más patente cuando luego de los atentados a las Torres Gemelas, el mundo empezó a mirar a la religión, sobre todo a las religiones, al Islam en este caso, pero a la religión empezó a desconfiar de que las religiones sean fuente de paz, ¿no? Esto fue Y en ese momento Habermas hace un cambio y se da cuenta de que existía, como dice el Papa Francisco, el extremismo se puede apalancar en una religión, en una ideología o en la autopercepción de una divinidad, que no estaba ligado estructuralmente. Y a partir de eso se empieza a dar cuenta de que ese discurso religioso, que responde a un principio trascendente que él no comparte, que como no creyente, pero que intenta comprender y que es relevante aún para personas como él que son no creyentes. Porque ahí, y eso es muy evidente en sus debates con el cardenal Ratzinger, él vislumbra la racionalidad de Occidente. Como defensor de la racionalidad democrática de Occidente, empieza a levantar la hipoteca pesada que tenía su propia concepción sobre la religión y empieza a darse cuenta que, como muy bien ha explicado el rabino, muchas de las mejores y más importantes instituciones y principios que organizan la vida civilizada en democracias avanzadas tienen una raíz religiosa y que además el discurso religioso puede fortalecerlo en un momento donde eso está debilitado. Entonces, es muy buena la pregunta porque quizás Habermas, como no creyente, se da cuenta del peligro del inmanentismo y por eso va al diálogo con las religiones. ¿Sí? Y muy brevemente sobre lo que planteaba Esteban y un poco de Carlos Gorostegui, el rabino es experto, ¿no?, en esta cuestión de transhumanismo y de pensar una especie de persona
no ligada a lo biológico, pero también los cambios tecnológicos, para quitarle un poco de dramatismo, han sucedido siempre. Es cierto que ahora hay una velocidad mayor y es cierto que las capacidades cada vez se expanden más. Pero los debates, por ejemplo, sobre la bomba atómica, también implicaron una reflexión parecida, porque a otra dimensión, los seres humanos, la humanidad, estuvo en condiciones de hacer desaparecer la vida en el planeta. Entonces yo creo que ya ahí tenemos por lo menos 70 años de reflexión, ¿no? Los famosos debates sobre la bomba atómica, que son un punto muy interesante para tomar. No es que el resto pesimismo, pero quiero poner un poco ahí en contexto de que me parece que toda generación debate y tensiona con esto, y esto solo hace evidente que el discurso religioso tiene algo que decir en toda época sobre esto. Michelle. Sí, complementando lo que decía el doctor Jensen, digamos, hay muchos filósofos hoy que están tomando el discurso religioso no siéndolo. Jacques Ellul, por ejemplo, quien, no, de hecho, no siendo marxista, pero tampoco religioso, él plantea bajo una cierta visión del materialismo histórico, aún no siendo marxista, muchas y muy severas críticas al sistema circular hoy, realimentado entre la tecnología, entre la tecnificación social y las consecuencias en el modo de vida y las ideologías. No solo dificultando la emancipación del hombre, sino incluso camuflándola con idearios progresistas, que es lo que vemos a diario, que bajo el, llamémosle, sempiterno lema francés de la libertad, la igualdad, la fraternidad, y yo le agrego felicidad y bienestar a cualquier precio, encubren lo que él llama el yugo de la tecnología, modificando conciencias y desarrollando corrientes y tendencias, demandando a su vez la producción y el consumo de nuevos medios técnicos para satisfacerlas. Entonces, ¿él qué dice? Nutriéndose del discurso religioso, él dice, ante este modo tecnológico de vida y esta conciencia, desde el punto de vista marxista él lo está hablando, como disciplina de masas, él dice, lo que propongo es el imprescindible fortalecimiento de la conciencia ascética individual, restaurando valores que la sociedad tecnificada ha derrumbado. Es decir, lo que comentaba antes diciendo y es una frase de él, puedo pero no quiero, reconquistando por parte del hombre el terreno de la ética. Hans Jonas, de la misma forma, filósofo judío, pero digamos, lo que tenía de judío creo que era el apellido, nada más, él también desarrolla lo que llama el principio de la responsabilidad bajo la concepción que la naturaleza puesta al servicio del hombre mediante la tecnología, en este caso, crea una relación de incumbencia por cuanto la naturaleza se encuentra bajo el poder del ser humano como su conquistador. Y él también, a partir del discurso religioso, él dice, para restablecer esta responsabilidad en el uso de la naturaleza, y volvemos a lo que decía el doctor Jensen del laudato y el cuidado del medio ambiente, él dice, es necesario retomar la conciencia y el remordimiento. Él habla de remordimiento, precisamente que él dice aquello que corrompió y que ha corroído el imperativo tecnológico, eliminando al sujeto humano como tal en provecho de un nuevo determinismo. Es decir, tanto Hans Jonas como Jacques Ellul, es decir, un filósofo cristiano y otro judío, determinan justamente el reto, a partir de un discurso religioso, no siendo ellos creyentes, ¿no es cierto?, determinan la necesaria toma o retoma de responsabilidad, ¿no?, para ubicar a la tecnología en su posibilidad aplicativa, por supuesto, pero no conductiva, sin que la tecnología devenga inmediata y simplemente por su primicia o por su posibilidad en una obligatoriedad consumada como una especie de nueva referencia deóntica. Yo creo que justamente el trabajo es ese, ¿no? El trabajo es, más allá
de cómo se traduzca el concepto, que siempre los conceptos, digamos, desde la Biblia hasta hoy, pasando por Hobbes, Locke, Rousseau, Montaigne, Montesquieu, siempre han sido la secularización de los conceptos bíblicos, pero lo importante es seguir aportando y seguir abonando a estas nociones que después serán traducidas a los lenguajes más comprensibles, de acuerdo a la coyuntura, pero siempre denotando este concepto, ¿no es cierto? Tanto Habermas como Jacques Ellul, como Hans Jonas, cada uno en su ámbito de acción lo han hecho y creo que tenemos que seguir colaborando en este respecto, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a ambos. Y voy a hacer una última pregunta a modo de reflexión final. Una pregunta quizás un tanto, no sé si inesperada, pero no sencilla de responder para ambos disertantes, pero confiando y conociéndolos como los conozco a ambos en su capacidad intelectual y espiritual, porque allí apunta un poco también la pregunta, entiendo que nos darán una respuesta muy y más que satisfactoria. Evidentemente, el discurso religioso tiene esa capacidad de despertar conciencia social y ayudarnos a discernir. Y ha tenido un gran protagonismo a lo largo de la historia. Sin embargo, en este contexto actual, entiendo que se requiere un esfuerzo mayor, en un contexto de pandemia, de incertidumbre científica, de una incertidumbre que desde el cientificismo se va trasladando a lo psicológico y a lo espiritual, donde el problema no es solamente un virus que contagia y que parece incontrolable, sino también todas las consecuencias que precisamente a raíz del encierro y de todas las variables que hemos tenido que enfrentar en nuestras vidas personales y en el contexto social se nos plantean. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el aporte del discurso religioso en la actualidad? ¿Y cómo creen ustedes, o cuál creen ustedes, que sería el mejor método para que precisamente este discurso religioso llegue a la sociedad y le aporte, cuanto menos, un poco de alivio y de despeje de toda esta incertidumbre, no solamente en el contexto, sino en la incertidumbre propia respecto de la propia vida, cuando los jóvenes se plantean que no saben lo que va a pasar, cuando los adultos mayores jamás pensaron terminar sus vidas de esta manera, alejados de sus seres queridos. Entonces, bueno, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los aportes discursivos desde la religión? Les advertí que no era una pregunta sencilla. Bueno, si quiere, intento bosquejar algo yo y le dejamos el cierre al rabino para asegurarnos el éxito de la respuesta. Y, a ver, yo recalaría y rescataría para tratar de abonar lo que Eleonora nos planteaba en la introducción del libro Soñemos Juntos del Papa Francisco. Porque ese libro es un libro que nace para decir otras cosas o complementar Fratelli Tutti y haciendo eje específicamente en la pandemia. Esto es el nivel de crisis social, espiritual, individual al que la pandemia nos ha puesto. Y su reacción, y eso me parece que las religiones tienen, y el discurso religioso lo puede transferir a la esfera pública, si encuentra los medios adecuados, tiene una especial capacidad para dar sentido y esperanza y evitar el derrumbe en momentos críticos. Ahí hay algo que es muy propio de las religiones y de la espiritualidad que fomentan y generan incluso formas creativas de enfrentar estas dificultades. Y es muy notable, sobre todo, el tono que el Papa Francisco usa en ese libro. Es un libro pujante, como nos comentó Austin Eyebright. Yo lo vi
increíble, lo veía activo, totalmente consustanciado, espiritualmente tranquilo, y en un mar de dificultades, en la medianoche, ¿no?, del siglo XXI, el Papa se da cuenta y le surge que ese es un gran momento para discernir qué mundo queremos, qué personas somos y hacia dónde vamos. Entonces yo me quedo con esa actitud y con esa forma de pensar, y a partir de ahí elabora un montón de propuestas. O sea, los momentos de crisis, y eso es algo que se comparte con la historia de la filosofía y la historia del pensamiento político, los momentos de crisis son momentos potencialmente creativos. El problema es el derrumbe espiritual, ¿no? No es la creatividad. Muchas de las mentes más lúcidas en los momentos de crisis terminaron abonando teorías con efectos desastrosos por su crisis espiritual, no por problemas intelectuales, ni de discernimiento de la realidad. Entonces yo me quedo con algo de lo que planteaba Eleonora, de que hay una dimensión espiritual donde las religiones están en un gran lugar para abonar un discurso social que no sea mágico, porque la magia es lo opuesto a la religión, que piense en términos comunitarios y que piense en un horizonte quizás profético, ¿no? Profético en el sentido de que hoy no alcanzamos a vislumbrar exactamente cómo será eso, pero dar sentido me parece que es algo que es muy propio del discurso religioso y hay un gran aporte en este contexto de pandemia. Perfecto, gracias, Guillermo. ¿Fischel? Sí, de acuerdo en un 100% con lo que dice el doctor Jensen, creo que, y la historia lo demuestra, ¿no?, que los periodos de grandes crisis son periodos de mucha oportunidad y de mucho florecimiento, pero exclusivamente de las personas que tienen una base espiritual firme. Y por base espiritual no me refiero a digamos, una base emocional firme, ¿no es cierto?, sino que tienen marcos de orientación y de sentido que van más allá de la coyuntura, digamos, ¿no? Y esto no quiere decir una esperanza vacía o algún sentimiento mesiánico, todo lo contrario, ¿no? Quiere decir un actuar, como dije antes, una cultura, es decir, un hacer cotidiano que demuestra, y ya me estoy volviendo un poquito marxista, ¿no?, un hacer cotidiano que demuestra la visión que uno tiene. Pero para eso, digamos, hay que empezar a trabajar. Ningún pueblo en la historia salió de una crisis sin un tremendo sacrificio individual y colectivo. A ver, yo siempre me acuerdo de un versículo bíblico en el contexto de otros, que es cuando Dios le dice a Moisés, bueno, mira, andá y decía al pueblo cuál va a ser la ley de ofrendas para las distintas transgresiones, los distintos pecados. Y cuando dice, bueno, si el pueblo peca en su conjunto, va a tener que hacer tal y tal cosa. Si el sacerdote transgrede, va a hacer tal y tal cosa. Y siempre lo da incondicional. En el único momento que no da el condicional, sino que dice, cuando tal o cual pecare, es cuando habla del líder. Solamente cuando habla del líder dice, cuando el líder pecare, tendrá que hacer tal y cual cosa. En todos los demás casos, colectivos o individuales, siempre propone el condicional sí. Es decir, justamente ya desde la concepción bíblica, el dirigente o el líder, por la propia detentación del poder, es habiente de corrupción. Y eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo, que no hay un líder que nos saque de una crisis determinada. Que en la crisis salimos todos, cada uno por sí mismo y en conjunto. Pero no hay que esperar ese tipo de liderazgos mesiánicos que ya sabemos en qué terminan, ¿no es cierto? Y así, digamos, incluso podríamos decir, este problema del mal político se va reflejado desde Platón hasta Maquiavelo, Hegel, Marx, cada uno tratando de resolver
resolverlo de alguna forma, uno hablando de que no, el mal político se resuelve y las crisis se resuelven desde el Estado, Hegel, ¿no es cierto? O desde la lucha de clases y la homogeneización, Marx, en donde con Marx surgió un Stalin, con Hegel surgieron otro tipo de antagonismo que demostraban que también su teoría era incorrecta, ¿no es cierto? En definitiva, no hay ningún régimen, ninguna institución o ningún control que garantice esta superación de las crisis o del mal político, en el sentido de qué mal que se gestionan las crisis, ¿no? O mal de la política, dado que es absolutamente autónomo e inherente al humano que lo ejerce, que lo persigue y que lo conserva en términos del poder, más allá de su calidad de funcionario. John Dalbert Acton, considerado como uno de los mejores historiadores o más importantes historiadores de la humanidad, él resumió muy, no derrotista, pero sí realísticamente, que dice que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso el mensaje es, cada uno desde su lugar tiene que trabajar desde su individualidad y en lo colectivo, pero en lo colectivo no para tratar de salvar al mundo, en principio tratarse de salvar en su núcleo familiar, ¿no? Porque el error siempre consiste en tratar de, que obviamente todo el mundo lo quisiera, ¿no? De con ese carácter mesiánico tratar de que uno salve al mundo. Lo primero que tiene que hacer es pensar en chiquito, como decía un profesor amigo mío. Usted piense en chiquito, primero trate de que usted haga las cosas bien, después trate de influir en un otro, que puede ser su hijo, su esposa, su núcleo familiar, para que también hagan las cosas bien, y así de forma fragmentaria, ¿no es cierto? Y no tratar de buenas a primeras mejorar el mundo, porque esto no sucede nunca, y cuando sucede, sucede de forma muy trágica, como pasó en el siglo XX. Y esto demanda un gran trabajo, la verdad es que demanda un gran trabajo, un trabajo individual y colectivo, que hay que estar dispuesto a darlo, y hay que estar dispuesto a darlo con la idea de que por ahí no vamos a ser nosotros los que veamos los frutos, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre sacrificarse por o sacrificar a, digamos, ¿no? Hay que hacerlo aún sabiendo que nosotros no vamos a ver los frutos, sino que lo van a ver nuestros hijos o nuestros nietos, en el mejor de los casos. Pero eso no implica que no debamos hacerlo, es decir, nuevamente la concepción utilitaria, ¿no? Nadie está exento de seguir con la tarea más allá de que no sepa que pueda llegar a culminarla, ¿no es cierto? Esa era la pregunta de Sartre, y que Benny Levy le respondió cuando Sartre le decía, ¿para qué voy a hacer esto si sé que no voy a tener que no va a resultar en éxito? Y Benny Levy, Pierre Victor, que era el secretario de él, le dijo, bueno, mire, escúcheme, en ese caso, ningún profeta lo hubiera sido, porque todos los profetas fracasaron en toda su misión, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno demuestra que tiene un valor más allá de sí mismo, cuando justamente emprende una empresa o emprende determinada acción, incluso sabiendo que no va a tener resultado, ¿no? Ahí es donde está el valor per se. Y eso hoy es muy difícil, eso hoy es muy difícil en la sociedad que nosotros tenemos, pero aún así hay que hacer el esfuerzo. Esa, según mi humilde visión, es la única forma de que pragmáticamente y casuísticamente los pueblos han salido adelante, y que hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca trabajar y no tanto ver los frutos, sino trabajar para que otros vean los frutos de la misma forma que lo hicieron muchos de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Así es, y comprometernos para las generaciones futuras también es una cuestión de conciencia que creo que nos hace crecer espiritualmente. Y aquí, bueno, finalmente terminamos con una reflexión del doctor González Saborido, que dice lo siguiente. A ver. Cito el libro Soñemos Juntos, pero como dice Hölderlin, donde hay peligro, crece también lo que nos salva. Es una oportunidad y el momento para soñar en grande, para comprometernos en lo pequeño, para crear algo nuevo,
aceptar el desborde de la misericordia de Dios que se derrama rompiendo fronteras tradicionales. Sí, realmente, bueno, gracias Juan Bautista, porque es una reflexión que puede sintetizar de alguna manera todo lo que hemos estado escuchando en el día de hoy, no solamente desde el punto de vista de lo que nos aportó a nivel cultural, pero sino también a nivel reflexivo en la espiritualidad. Hoy la espiritualidad es algo que parecería que muchas veces está de modé, que solamente queda reservado para pequeños grupos, los religiosos entre ellos, y en verdad la dimensión espiritual trasciende a los pequeños grupos, a las religiones, tiene que estar instalada como un verdadero derecho humano. Así que bueno, les agradezco a todos, les agradezco a los doctores, especialmente al doctor Fischel, que es un invitado de la casa, el doctor Jensen, por supuesto, que forma parte de la casa y es siempre bienvenido, pero bueno, Fischel, que ya es nuestro también. Y bueno, por supuesto que esta ha sido la primera reunión, el primer encuentro de un ciclo, ¿no? Avisoramos que sean muchos más, que siempre tengamos personas de buena voluntad y con capacidad intelectual para, como decimos siempre, ayudarnos a pensar. Amén. Así sea. Muchas gracias, Eleonora. Muchas gracias a todos. Fischel, y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos y tengan ustedes muy buenas tardes. Igualmente, gracias.